La mujer que ves en pantalla se convirtió en la multimillonaria más joven del mundo, vendiendo un invento médico revolucionario que era una completa mentira. Su nombre es Elizabeth Holmes, y logró que los hombres más poderosos del planeta le entregaran $9.000 millones por una máquina que jamás llegó a funcionar. Hoy os voy a contar cómo esta estudiante de 19 años construyó el mayor engaño de la historia de Silicon Valley, utilizando como única herramienta la codicia humana. Bienvenidos a la increíble historia de Elizabeth Holmes. Para entender cómo una adolescente pudo engañar a generales, presidentes y magnates, hay que entender cómo funcionaba su mente desde su infancia. Elizabeth Holmes nació en Washington, D.C., en una familia obsesionada con el estatus y con un linaje impresionante. Era descendiente de los fundadores de la famosa compañía multimillonaria Fleischmann's Yeast y estaba relacionada con estrellas de la época dorada de Hollywood. Su madre era asesora en el Congreso y su padre un alto cargo en agencias gubernamentales que viajaba por todo el mundo. Siendo una niña, Elizabeth quedó profundamente marcada al leer la biografía de su tatarabuelo, un cirujano e inventor condecorado en la Primera Guerra Mundial que llegó a tener un hospital con su nombre. Inspirada por él, tiempo más tarde Elizabeth decidiría que quería dedicarse a la medicina. Pero el rasgo más perturbador de Elizabeth era su facilidad para los negocios y su gran ambición. Cuando su familia se mudó a Houston, ella y su hermano aprendieron chino mandarín a una edad muy temprana. Gracias a esto pasó parte de su adolescencia en China y, mientras todavía estaba en el colegio, montó su primera empresa vendiendo software informático a universidades chinas. Ya desde el instituto, Elizabeth sabía cómo moverse en el mercado. A los 18 años, ingresó en la prestigiosa Universidad de Stanford para estudiar ingeniería química. Era una estudiante brillante, pero no tenía paciencia para los tiempos de la ciencia tradicional. Holmes quería el éxito inmediato. Durante un verano, trabajó en un laboratorio en Singapur analizando muestras de SARS con jeringuillas tradicionales. Fue allí donde vio su oportunidad de oro. Odiaba las agujas, le aterrorizaba que le sacaran sangre y pensó que el sistema de análisis de sangre global, que movía miles de millones al año, estaba completamente anticuado. Con solo 19 años, convenció a su profesor de Stanford de que la dejara abandonar la universidad para fundar su propia empresa, utilizando el dinero que sus padres habían ahorrado para sus estudios como capital inicial. Pero Elizabeth sabía que en Silicon Valley no solo se vende tecnología, se venden futuras estrellas. Fue entonces cuando eliminó su personalidad real y construyó un personaje milimétrico. Comenzó a vestir única y exclusivamente con jerseys negros de cuello alto, copiando de forma obsesiva la estética de su ídolo, Steve Jobs. Llegó al extremo de regular la temperatura de su oficina para que siempre hiciera frío y así poder llevar el jersey de lana incluso en mitad del verano de California. Además, modificó su voz natural, forzando un registro grave que proyectaba una autoridad brutal. And we talked to our lab team and they said, okay, you can do the draw. And so they did this, what would have been a finger stick on this little nub on... Sure, yeah. Over the last 11 years, we've reinvented the traditional laboratory infrastructure. Y entrenó su mirada frente al espejo para no parpadear casi nunca durante las reuniones, hipnotizando por completo a sus interlocutores. Con su nuevo personaje perfectamente pulido, fundó Theranos, un nombre que nacía de combinar las palabras en inglés terapia y diagnosis. La promesa de la empresa era una auténtica utopía médica. Realizar más de 200 análisis clínicos diferentes, desde detectar el colesterol hasta identificar marcadores de cáncer temprano, utilizando una pequeña máquina patentada a la que bautizó como Edison, en honor al famoso inventor. Lo revolucionario del asunto era que, en lugar de usar los temidos tubos de ensayo y las agujas tradicionales que llenaban viales enteros de sangre, la máquina de Theranos solo necesitaba una única gota de sangre extraída de la yema del dedo, mediante un pinchazo rápido e imperceptible. Sería más rápido, mucho más barato y salvaría millones de vidas al permitir análisis diarios en cualquier farmacia de barrio. El sector médico y los científicos expertos en sangre eran escépticos,
Sabían que extraer sangre de la yema del dedo rompe las células y altera los resultados. Pero a Elizabeth no le importaba la comunidad científica. Ella esquivó los controles médicos tradicionales y fue directamente a por los inversores y los políticos. Utilizando su magnetismo y explotando el pánico irracional de los millonarios a perderse la próxima gran revolución tecnológica, empezó a reclutar para su junta directiva a las personas más influyentes de Estados Unidos. Mientras Elizabeth Holmes sonreía en las portadas y daba conferencias inspiracionales por todo el mundo, las entrañas de los laboratorios de Theranos eran un escenario de pánico, paranoia y secretismo absoluto. La empresa funcionaba casi como una secta. Holmes, junto a su pareja y número 2 de la empresa, Sunny Balwani, implantó un régimen de terror. Los empleados de diferentes departamentos tenían prohibido hablar entre ellos. Las cámaras de seguridad vigilaban cada mesa, y los correos electrónicos eran monitorizados constantemente. Si alguien hacía demasiadas preguntas sobre la máquina, era despedido fulminantemente por los equipos de abogados. Y es que los científicos sabían perfectamente que la máquina Edison violaba las leyes básicas de la física. Manejar una cantidad tan ridículamente pequeña como una gota de sangre hacía que, al mezclarla con los reactivos químicos tradicionales para intentar hacer tantos análisis a la vez, la muestra se diluyera tanto que los datos eran imposibles de medir. La máquina Edison fallaba constantemente, se sobrecalentaba, las piezas interiores salían volando. Los resultados que arrojaba eran completamente aleatorios y, a veces, simplemente daba error. Era, a efectos prácticos, un trozo de plástico inservible. Fue aquí donde la ambición de Holmes cruzó la línea del delito penal. En lugar de parar y admitir el fracaso, Theranos firmó contratos millonarios con gigantescas cadenas de farmacias como Walgreens para empezar a analizar la sangre de pacientes reales en tiendas de Arizona y California. Para mantener la farsa ante las inspecciones, Holmes ordenó construir un laboratorio secreto dentro del edificio al que solo se podía acceder con tarjetas de seguridad especiales. Compraron a escondidas máquinas de análisis médico industriales y comerciales de la competencia tradicional y modificaron los cartuchos de sangre para poder procesar las micromuestras diluidas. De esta forma, realizaban los análisis en la tecnología de otros, alterando los sistemas y haciendo pasar los resultados ante los clientes como si hubieran sido generados por su revolucionaria máquina Edison. Estaban jugando a la ruleta rusa con la salud de la población, entregando miles de diagnósticos erróneos que daban falsos positivos de VIH, que confundían tipos de sangre o que le decían a enfermos con tumores activos que estaban completamente sanos, todo para evitar que la burbuja de mentiras estallara. Pero en el mundo de la ciencia real, a diferencia del marketing de Silicon Valley, las mentiras se acaban descubriendo. El principio del fin comenzó desde dentro de la propia empresa, y de la forma más inesperada posible. Tyler Schultz, un joven graduado que trabajaba en los laboratorios de Theranos, se dio cuenta de que los controles de calidad se falsificaban sistemáticamente. Lo dramático de la situación es que Tyler era el nieto de uno de los exsecretarios de Estado que defendía a muerte a Elizabeth Holmes. Cuando Tyler intentó advertir a su abuelo de que la empresa era un fraude, el anciano político no le creyó y prefirió ponerse del lado de Holmes, abriendo una brecha familiar terrible y obligando a su propio nieto a dimitir. Tyler Schultz no se quedó de brazos cruzados. Junto a otra empleada, se convirtió en la fuente anónima que contactó con John Carrey Rowe, un reputado periodista de investigación del Wall Street Journal. Durante meses, Carrey Rowe llevó a cabo una investigación clandestina, entrevistando a médicos, pacientes afectados y exenfermos. Cuando Elizabeth Holmes se enteró de que el periódico preparaba el artículo, desató una guerra legal sin precedentes. Envió a los abogados más caros y agresivos de Estados Unidos para amenazar a las fuentes, perseguir a los jóvenes informantes con detectives privados e intentar presionar al dueño del periódico para que destruyera la historia. No sirvió de nada. En octubre de 2015, el Wall Street Journal publicó el reportaje en portada y el impacto fue un terremoto en el mundo de la tecnología. La caída del imperio fue fulminante. Las inspecciones federales entraron a la fuerza en los laboratorios. La máquina Edison fue declarada un peligro público
y las acciones de Theranos pasaron de valer miles de millones a cero en cuestión de meses. La empresa se disolvió de golpe, dejando a los inversores arruinados. Elizabeth Holmes pasó de ser la mujer más admirada del planeta a sentarse en el banquillo de los acusados de un tribunal federal, despojada de su jersey negro y de su voz impostada. En 2022, tras un juicio mediático que paralizó a Estados Unidos, fue condenada por fraude masivo a más de 11 años de prisión. Hoy en día, la mujer que quería ser el próximo Steve Jobs cumple condena en una cárcel federal de Texas, dejando tras de sí una gran lección: las apariencias engañan. Si te apasionan estas historias sobre misterios, fraudes, fracasos y éxitos, dale a like y suscríbete al canal. Si no lo haces, en el próximo trabajo al que vayas tu jefa será Elizabeth Holmes. There's a lot more that you can do about it.